Hare Krishna, nos encontramos en el espacio del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y hoy siendo día domingo, pues tenemos como cada domingo una clase especial. Hoy es Srimati Marisha Devidasi, que nos va a dar una presentación acerca de la gran personalidad de Krishnadas Kaviraj Goswami, que entre otras obras es el autor del Sri Chaitanya Charitamrita. Entonces, hoy también tenemos la conexión con el Templo ISKCON Málaga y por lo tanto, como sabemos que ellos comienzan a la en punto, vamos a estar leyendo un texto que está relacionado es un pasatiempo que está relacionado con el tema y mientras tanto, así ISKCON Málaga termina lo que es su apertura de las deidades, su Gurupuya, y ya comienza con su tiempo de clase y de esa manera están desde el principio en la presentación con Marisha. Marisha es una facilitadora del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y bueno, pues tenemos la fortuna de que hoy pues nos va a contar, se ha preparado una presentación acerca de este gran Vaishnava, de una charya de la cadena de sucesión discipular. Pues Marisha, cuando tú quieras comenzamos con esta lectura inicial así. Hare Krishna, queridos devotos, gracias por estar acá, gracias por permitirme alabar la figura de Krishna Das Kaviraj Goswami. Antes de empezar, elegí del Chaitanya Charitamrita, que es su obra cúlmine, elegí un pasatiempo que tiene donde hay una descripción del señor Nityananda. Entonces vamos a leer esto, pero antes de leer vamos a hacer la invocación, ¿sí? ¿Me acompañan? Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya 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 Sri Sri Chaitanya Chaitanya Jaya Jaya Nityananda Nityananda Jaya Jaya Advaita Advaita Chandra Jaya Chandra Gaura Gaura Bhakta Vrinda Brinda. Jaya 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 Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Brinda. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los devotos acá reunidos y a los que luego van a ver la grabación. Gracias. Bien, les cuento un poquito el contexto. Me voy a adelantar un poquito lo que tenía preparado en la clase, pero no importa. Hay Krishna Das Kaviraj Goswami tiene un hermano menor que se llama Shyam Das. Y Shyam es súper partidario, o sea, cree en el señor Chaitanya, pero no en el señor Nityananda. Y entonces su hermano, desesperado porque estaba cometiendo una ofensa muy grave, le dice, por favor, que piense lo que dice, que no puede decir cualquier cosa. Y el hermano no se retracta y cae de la plataforma espiritual en la que estaba. Esa misma noche, Krishnadas Kaviraj duerme y siente y tiene un sueño con el señor Nityananda, que es una descripción tan hermosa que se las voy a leer. Miren esto. Dice, el texto es del Chaitanya Charitamrita, es Adi Lila, capítulo 5, y los versos que vamos a leer son del 183 al 194. Dice, texto 183. Levántate, ponte de pie, me dijo una y otra vez. Al levantarme y ver su belleza, me llené de asombro. Vamos al siguiente. Tenía una tez negruzca y brillante, y su estatura alta, fuerte y heroica hacía que pareciera Cupido en persona. Tenía hermosos y bien formados brazos, manos y piernas, y los ojos como flores de loto. Llevaba ropa de seda, con un turbante de seda en la cabeza. Llevaba pendientes de oro en las orejas, y pulseras y brazaletes de oro. Llevaba campanillas tobilleras en sus pies,
y un collar de flores alrededor de su cuello. Su cuerpo estaba ungido con pulpa de madera de sándalo e iba bellamente adornado con tílaca. Sus movimientos sobrepasaban los de un elefante enloquecido. Su rostro era más hermoso que millones y millones de lunas, y sus dientes eran como semillas de granada, debido a que masticaba betel. Su cuerpo se balanceaba de izquierda a derecha porque estaba absorto en éxtasis. Cantaba Krishna, Krishna, con voz profunda. Moviendo su bastón rojo en su mano, parecía un león enloquecido. En torno a los 4 lados de sus pies había abejorros. Sus devotos, vestidos como pastorcillos de vacas, rodeaban sus pies como si fueran abejas y cantaban también Krishna, Krishna, absortos en éxtasis de amor. Algunos de ellos tocaban cuernos y flautas, y otros bailaban y cantaban. Algunos ofrecían nueces de betel y otros hacían ondear abanicos cámara a su alrededor. Seguimos un poquito más, ¿no? Sí. De esta manera vi aquella opulencia de Sri Nityananda Swarupa, su maravillosa forma, sus cualidades y sus pasatiempos, todo ello es trascendental. Yo estaba sobrecogido de éxtasis trascendental sin saber nada más. Entonces, Sri Nityananda sonrió y me dijo lo siguiente. Me estoy adelantando, ya les aviso a la clase, pero no importa. El 195 que dice, oh mi querido Krishna Dasa, no temas, ve a Brindavan porque allí lograrás todo. Y uno más dice, tras decir esto, me indicó la dirección de Brindavan moviendo la mano. Luego desapareció con sus acompañantes. Marisha, Sí, una cosita. Oye, qué curioso que al principio de todo haya dicho que el señor Nityananda era oscuro, ¿verdad? sí, a mí también me llamó la atención, por eso se los quería leer, porque normalmente tenemos la descripción del señor Nityananda como de tez muy clara con respecto a Krishna. Y esta vez el señor Nityananda se le aparece a Krishnadas Kaviraj Goswami con esta tez negruzca, pero es una aparición que solo se le da a él. Es una revelación que se le hace solo a él. Por eso le quería leer porque no es lo habitual que hemos leído en otras yastras. Bueno, me parece que con esto ya estaríamos, no sé, Nitiangi. Bueno, pues sí, sí, podemos Vale, dejarlo aquí, ya faltan entonces nada más que unos minutitos y ya pues ellos que se acoplen, sí. voy a dejar de compartir un segundito y voy a preparar lo otro que tengo que compartir. Un segundo, que los estoy mareando con tanto compartir, perdonen. Ahí está. Hay un segundo, ahora sí. Bien. Bueno, preparé esta presentación de Krishnadas Kaviraj Goswami, más que nada porque, bueno, veníamos hablando con Nityangi sobre qué otros acharyas, qué otros grandes Vaishnavas trabajar, y
la figura de Krishna Das se me vino a la mente porque la obra culmine de él, o sea, su máxima obra, que es el Chaitanya Charitamrita, es lo que normalmente se lee todos los domingos en los templos de ISKCON. Entonces me parecía importante resaltar un poco su figura y conocerlo un poco más para entender quién está detrás de esta gran obra que tenemos la suerte que nos trajo Srila Prabhupada a Occidente. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o algo. Soy todo oídos. Si no, cuando vos me digas Nityangi, comienzo. Sí, pues podemos empezar. Vale. Vamos a trabajar así, como siempre vamos a hablar de las fuentes que usé para esta clase, la introducción, la identidad espiritual, que sabemos que es muy importante para saber quién es Krishna Das Kaviraj en los lilas de Brindavan, la biografía, bueno, lo del señor Nityananda ya lo vimos un poquito primero, Madame Mohan, obras y conclusión. Bien. Obviamente me pueden interrumpir cada vez que necesiten hacer una pregunta, una consulta. Por ahí no veo mucho yo los chats, así que si alguien escribe, por favor me avisan, porque por ahí no los veo porque tengo que salir de la presentación para leer el chat. ¿Sí? Gracias. Las fuentes para la clase de hoy. Primero, las clases de su santidad Indradyumna Swami Maharaj y la clase de su gracia Chaturatma Prabhu, que están muy, muy buenas sobre Krishna Das Kaviraj Goswami. Libros, obviamente el Chaitanya Charitamrita que ya estuvimos leyendo, el Gaura Gunadesh Deepika, que saben que nos revela quién es quién en los Braja Lilas, y el Govinda Lilamrita, que es otra obra de Krishna Das Kaviraj Goswami, que también es un néctar, es bellísima esa obra. Bien. Antes que me olvide, el Govinda Lilamrita, yo no lo encontré en español. No sé si alguien sabe si está en español, pero yo no lo encontré. Tengo la versión en inglés, por las dudas. Bueno, Krishna Das Kaviraj Goswami nació en Naihati, que es un pueblito muy chiquito de la India, en 1496 aproximadamente, hijo de Bhagirata y Sunanda, con un hermano menor que ya habíamos hablado, que se llama Shyam Das. Y los nombres, fíjense que poco sabemos de esta gran personalidad, que los nombres de los padres se descubrieron recién en la época de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur, es decir, en la época de el gurú de Srila Prabhupada, ¿sí? Principios del siglo XX para ser exactos. Más o menos cuando se sabe quiénes son los padres de Krishna Das Kaviraj Goswami. Y acá fíjense que yo marqué Kaviraj, lo subrayé, porque no se sabe de Krishna Das cuál era el nombre de su familia, es decir, nosotros diríamos cuál es el apellido que tiene Krishna Das, no lo sabemos. Pero Kaviraj tiene como dos opciones en cuanto a qué es Kaviraj. Por un lado, Kaviraj se le dice, Kavi significa poeta y Raj sabemos que significa rey. Entonces, literalmente es el rey de los poetas. Este título se les da a una persona que tiene una habilidad muy, muy fuerte o muy ilustre en el tema de la poesía. Pero también se le da este título de Kaviraj a aquellos médicos de la línea ayurvédica. Entonces, hubo una discusión durante muchísimo tiempo que también el que lo termina de dilucidar es Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, sobre cuál era la casta a la cual perteneció la familia de Kaviraj Goswami. Porque justamente al tener este título, Kaviraj lo recibió este título en particular, Krishna Das, de Shiva Goswami. Sabemos que Shiva Goswami, ¿se acuerdan que le ha dado título a varios acharyas, como por ejemplo Narottam Das Thakur?
Pero más allá de eso, hay una gran pregunta, y se hizo durante muchísimo tiempo, sobre en qué casta había nacido Krishnadas Kaviraj Goswami. Muchos decían, bueno, Krishnadas seguramente nació en las 3 castas superiores, con el tipo de escritura que tuvo, debe haber sido un brahmana. Recuerden que toda esta suposición que estamos haciendo es por la falta de datos concretos, ¿sí? No tenemos muchos datos concretos sobre la familia y se cree que no hay sobrevivientes de esta familia al día de hoy. Entonces, muchos decían, bueno, debe haber sido brahmana la familia, otros dicen, no, deben haber sido médicos, ayurvédicos, justamente por el tema de Kaviraj, y otros decían que eran de otra casta superior. Srila Bhaktivedanta Sarasvati Goswami Thakur, él dijo que entiende las 3 perspectivas, pero que no nos olvidemos que no importa dónde nace una persona, en qué casta nace una persona, porque el ser Vaishnava automáticamente elimina cualquier casta, ya sea superior o inferior, en la cual una persona haya nacido, porque ser Vaishnava es lo máximo a lo que puede aspirar un ser humano. Entonces, de esta manera, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur tira abajo todos los debates que había sobre si era Vaishya, si era Brahmana. No es importante eso. Lo que debemos enfocar es que él era un gran Vaishnava. Y al ser un gran Vaishnava, se quita todo lo demás. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿O podemos seguir avanzando un poquito más? Bien, avanzamos. La identidad espiritual. En el texto Gaura Ganodesha Dípica, en el verso 167, señala que la Gopi de Braya llamada Gumanala Devi apareció como Damayanti Devi, la hermana de Raghava Pandita, y Radna Reika Gopi apareció como Krishna Dasa, es decir, Krishna Das Kaviraj Goswami, y Kalavata Gopi apareció como Krishnananda. Con respecto a esta Gopi, Radna significa que usa gemas o que tiene gemas. Cuando decimos gemas son piedras semipreciosas o preciosas. Entonces hay una descripción de esta Gopi que dice que está adornada con gemas en su cuerpo y en sus manos, y su servicio es preparar ornamentos, perfumes y guirnaldas para Srimati Radharani. Fíjense qué íntima que es la relación que tiene con Srimati Radharani, que le prepara perfumes, ornamentos y guirnaldas. Esta es lo que dice el Gaura Ganodesha Dípica. Ahora, encontré también, un segundito que les cambio, ahí está, que varios eruditos de nuestra tradición Vaishnava también describen que Krishnadas Kaviraj Goswami es Kasturi Manjari. También es una de las asistentes más íntimas, una de las sakris de Srimati Radharani, y hay una descripción de ella que dice que tiene 13 años, su tez es del color del oro fundido, viste ropas del color del cristal blanco y reside felizmente en una parte del bosque de Ranga Devi, conocida como Kasturi Kunja. Vieron que nos ha pasado más de una vez cuando hablamos de estas grandes personalidades que hay varias opciones de manjaris, más de una, cuando el Gaura Ganodesha Dípica dice una, pero los eruditos también encuentran parecidos con otra. Así que como no es un tema que sea cerrado, les doy las 2 opciones que existen. Bien, no importa cuál de las 2 sea o si es las 2, lo importante es que es una asistente personal de Srimati Radharani y está presente en los lilas con Krishna. Bien. La biografía. Como les decía, hay muy poco dato, muy poco.
sobre Krishna Das Kaviraj Goswami antes de su llegada a Vrindavan, que tampoco hay fecha exacta. O sea, vieron que en la vida de los grandes Vaishnavas muchas veces o tenemos muchísima información o no tenemos nada, o sea, o tenemos muy, muy poco. En el caso de Krishnadas, sí, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, el gurú de Srila Prabhupada, determinó por las distintas fuentes que encontró que su padre era un Vaidya, es decir, un médico del tipo ayurvédico, y por eso, como eran tan bien conocidos Kaviraj, le quedó ese título. Y bueno, pero él, sabemos que el título de Kaviraj no le va por lo de médico, porque no iba por ahí la cosa, sino que era por su gran poesía, por su magnífica obra, que está presente tanto en el Chaitanya Charitamrita como, por ejemplo, en los versos que leímos recién. Es poesía pura. No sé qué les pareció a ustedes, pero a mí me parecía que lo estábamos viendo al señor Nityananda tal cual nos lo iba describiendo Krishnadas Kaviraj Goswami. Vuelvo a insistir esto, sabemos, para mí como historiadora es frustrante que no tengamos una cronología lineal de nacimiento, primeros años, pero bueno, en la tradición Vaishnava lo importante no es la cuestión lineal y cronológica, sino sus obras, sino el legado que dejó, más que saber qué hizo de año a año y así consecutivamente. Es también un aprendizaje para mirar desde el punto de vista Vaishnava la vida de estas grandes acharyas y no con la mirada occidental, que con esa mirada nos faltarían datos y estaríamos todos en un gran punto de ansiedad. Bueno, seguimos avanzando un poquito. Si hay preguntas, obviamente me avisan. Bien, el señor Nityananda. Bueno, leímos la descripción del señor Nityananda que no condice con la imagen que les estoy presentando acá, que es la imagen clásica del señor Nityananda, pero me queda claro que esa versión del señor Nityananda solo se le presentó a él, a Krishnadas Kaviraj Goswami, porque no te encontré ninguna otra referencia que se haya presentado el señor Nityananda de la misma manera a otra personalidad, a otro gran Vaishnava. Bueno, se describe estos versos que leímos y le da dos órdenes. ¿Se acuerdan cuáles eran las órdenes? Vimos una. ¿Cuál vimos? ¿Qué le ordenó el señor Nityananda a Krishnadas Kaviraj? ¿Que escribiera? ¿A dónde lo mandó? ¿A Brindaban? Muy bien, Maturani estaba silenciada, pero lo dijo clarito, Brindaban. Sí, lo mandó a Brindaban, incluso se acuerdan que cuando leímos, él lo señaló con la mano como diciéndole, el camino es por aquí, como que si tuviésemos un mapa imaginario y el señor Nityananda le iba marcando a Krishna Das Kaviraj para dónde tenía que caminar para llegar a Brindaban. Esa es la primera orden que recibe. Y la segunda orden que recibe en este sueño del señor Nityananda, él le da su Ishta Devi. Y su Ishta Devi no es nada más y nada menos que Madame Mohan. El señor Nityananda le dice a Krishna Das Kaviraj que su nuevo amo y señor por el resto de sus días en este plano va a ser Madame Mohan. Así que bueno, esas son las dos instrucciones que recibe en este sueño el señor Nityananda. Uno, ir a Brindavan. ¿Por qué? Lo dijo claramente en ese verso, porque ahí iba a lograr todo. Y el segundo, lo tengo acá, ¿quieren que lo veamos? Si me esperan un segundo se los muestro. ¿Puedo? Un segundito, que dejo de compartir esta pantalla. Perfecto. Y les muestro el otro. Espérenme un segundo, que no soy lo rápido. Acá está. Un segundito.
Ahora que tengo otra el Zoom, acá está. Compartir. Un segundito, por favor. Disculpen que no soy muy rápida para cuando quiero hacer estas cosas. Acá está. Oh, mi querido Krishnadasa, no temas. Ve a Brindavan porque allí lograrás todo. ¿Sí? Fíjense que es el resumen, es una gran instrucción que le está dando en un sueño el señor Nityananda a Krishna Das Kaviraj Goswami. Lo manda a Vrindavan. ¿Sí? Perfecto. Perdón que vuelvo a marearlos y dejo de compartir y tengo que compartir la presentación. Bien, ¿alguna consulta o pregunta o comentario mientras yo hago todo esto? Bien, ¿ISKCON Málaga puede vernos bien? ¿Sí? ¿No tiene ningún Sí, problema? se ve como que está su Sí, pantalla. perfecto, perfecto. No, voy a cambiar la pantalla. Pero Vale, escuchamos y vemos perfectamente. perfecto. Gracias, Prabhu. Bien, avanzamos un poquito más, si les parece y me permiten. Madame Mohan, esta es la deidad tan bellísima. En el Chaitanya Charitamrita, el Adi Lila, el capítulo 5 y el verso es el 216, perdón, pero no me acordaba de memoria. Dice esto: la misericordia de Sri Nityananda me mostró a Sri Madame Mohan y me dio a Sri Madame Mohan como amo y señor. Yo creo que acá nos derrite el corazón a todos. Sabemos que Madame Mohan es el Cupido, así que verlo ya automáticamente nos derrite, por lo menos a mí, el corazón, y me imagino que a ustedes les pasa igual. Así que bueno, esa es su Ishtadev, es su deidad, y tiene un pasatiempo muy, muy lindo con ella que se les voy a contar. Cuando llega a Brindavan, empieza a hacer servicio, toma refugio en su maestro espiritual, Shiva Goswami, conoce a 5, conoce a Rupa, conoce a Shiva, conoce a Sanatana Goswami, Raghunath es su maestro espiritual, es su guru. Empieza a ver qué podía hacer y empieza a escribir porque es su primera inclinación, y le muestra sus obras. Y entonces muchos de los grandes devotos Vaishnavas que vivían ahí le piden que escriba sobre justamente Chaitanya Mahaprabhu. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan que Raghunath Das Goswami es el Goswami que más tiempo estuvo íntimamente con el señor Chaitanya en Puri. ¿Se acuerdan que estuvo más de 6 meses teniendo una relación íntima y sirviéndole todos los días y cocinándole todos los días? Porque se acuerdan que es el Goswami que no escribió absolutamente nada, pero que sí era un experto en cocina, ¿se acuerdan? Y era un experto en la lectura, mejor dicho, en el canto del Srimad Bhagavatam. Y al señor Chaitanya lo emocionaba escuchar el Bhagavatam cantado por los labios del señor de Raghunath Das Goswami. Perdón. Entonces, él tuvo acceso a todos estos comentarios que Raghunath le contó y que él contaba públicamente sobre sus pasatiempos con el señor Chaitanya. Entonces, los devotos le terminan pidiendo que escriba todo eso que Raghunath le había contado. Y él estaba en duda. ¿Por qué? Porque primero, una característica de Krishnadas Kaviraj Goswami era su humildad. Era extremadamente humilde. Y ya les voy a mostrar versos específicos donde él se describe a sí mismo. Y no sabe qué hacer. Entonces va delante de la deidad, se postra delante de ella y le pide que le dé una señal de que si realmente tiene que escribir
o no tiene que escribir sobre el señor Chaitanya. Estaba el Pujari atendiendo a la deidad y en el momento que Krishnadas Kaviraj hace ese pedido a Madame Mohan, clac, tenía una guirnalda preciosa puesta, se corta esa guirnalda y cae sobre la cabeza de Krishnadas Kaviraj Goswami. El Pujari se dio vuelta y le dijo que lo que sea que él haya pedido, en esa guirnalda estaba la respuesta. Entonces, él se la ató a la guirnalda en el cuello de Krishnadas Kaviraj Goswami y le dijo que ya tenía su respuesta, así que fuera a cumplir con su instrucción. Por supuesto que ese Pujari no tenía ni idea de cuál era la instrucción ni cuál era el pedido que estaba haciendo Krishnadas Kaviraj Goswami en frente de Madame Mohan, porque eso fue algo que sucedió entre ellos dos. Él solo vio que Madame Mohan cortó su guirnalda y se la puso en la cabeza prácticamente a Krishnadas Kaviraj Goswami. Así que sí, tuvieron una relación muy linda con esta deidad. Sigo un poquito más. ¿Cuáles son las obras? Su Santidad Indradyumna, un segundito, ahí está. Su Santidad Indradyumna Swami en su clase, que se llama justamente 3 potes de néctar, habla de que estas 3 obras que tenemos aquí delante son 3 potes de néctar. Primero tenemos el Govinda Lilambrita, que es una obra poética en sánscrito que describe los pasatiempos diarios de Krishna en Vrindavan, dividido en 8 periodos del día, hasta Kaliya y Lila. Es preciosísima y les traje un poquito de esta obra para que podamos analizarla. Después tenemos el Saranga Rangada, que es un comentario sobre el Krishna Karnamrita y es una obra devocional compuesta por Bilva Mangala Thakura. Y por último, tenemos su obra más importante, que es justamente el Chaitanya Charitamrita, que es su obra maestra, su magnum opus, considerada la biografía más autorizada y completa sobre la vida y las enseñanzas del señor Chaitanya Mahaprabhu, el avatar adorado de esta era. En un comentario que hizo en estas clases que les estoy comentando, que se llama 3 potes de néctar, su santidad Indradyumna Swami, él señala que si por alguna desgracia del mundo nos quedáramos sin el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita podría cubrirlo. ¿Por qué? Porque el Chaitanya Charitamrita no solamente es la biografía del señor Chaitanya, sino que también tiene la filosofía, porque es la condensación de todo, de todo lo que él escuchó de los 5 Goswamis con el cual tuvo más contacto Krishnadas Kaviraj Goswami. Entonces, el comentario de su santidad Indradyumna Swami era que por más que nos quedáramos sin el Srimad Bhagavatam, por Dios, como decimos en Argentina, toco madera que nunca pase, el Chaitanya Charitamrita tiene no solamente el néctar de los pasatiempos, sino que también tiene la filosofía. Por eso se dice que es la obra más completa que tenemos sobre el señor Chaitanya. Bien. Si hay alguna consulta, pregunta, seguimos un poquito más, si les parece. Bien. Nitiangi, vos te fijas en el chat cada tanto porque yo no puedo, ¿sabes? Sí, de momento nadie ha dicho. Fernando, Fernando, sí, sí. dime. Hare Krishna, Mataji. El Govinda Lilambrita, cuando dice que se divide en 8, se refiere a los muhurtas. Son 8 periodos de la hora. Por ejemplo, desde las 3:24 hasta las 6 y algo va dividiendo el día en 8 periodos, con las distintas actividades que va haciendo Krishna, los distintos pasatiempos que está teniendo Krishna con diferentes personas, porque no todos son con Radharani.
Algunos son con su familia, otros son con los pastores, otros son con las vacas y así sucesivamente. Pero es para que nosotros podamos fijar nuestra mente. Yo creo que esa es la meta última que nos da Krishnadas Kaviraj Goswami, de tener en periodos de tiempo bien claro qué es lo que estaba haciendo Krishna en ese momento y recrearnos mentalmente en qué estaba haciendo él y fijar nuestra mente ahí, que es lo más importante, ¿no es cierto? Fijar la mente en Krishna. Sí, sí, Mataji, pero son los muhurtas, entonces coinciden. No, ¿qué sería para usted Mujurta? Pues las etapas del día, ¿no? Sí, por eso le digo que está dividido en horas. Por ejemplo, ahí el Brahma Muhurta es a partir de las 4 de la mañana. Claro, en realidad empieza a 3:24, pero es igual. Sí. Para ser exactos era 3:24, pues son números así, muy exactos. 3:24 a 6 y no me acuerdo el número exacto, pero y así sucesivamente. Sí, sí. Gracias por la pregunta, Fernando. Vale, vale. Hare Krishna. Sigamos un poquito. Obras sobre el señor Chaitanya. Como sabemos, no, el Chaitanya Charitamrita no es la única obra. Es más, hubo otras obras. El Krishna Chaitanya Charita de Murari Gupta, que fue escrita más o menos en 1514 en sánscrito. Acá vamos a ver el tema de los idiomas también. El Chaitanya Charita Mahakavya y el Chaitanya Chandrodayanataka de Kavi Karnapura, que fue escrito en la primera en 1543 y la segunda en 1553. El Chaitanya Bhagavat de Vrindavan Das Thakur de 1574, que es muy muy bella esa obra, si la pueden leer, es un néctar. Es muy querida por los devotos. Y en la obra que estamos trabajando, el Chaitanya Charitamrita, se escribe en 1615, respondiendo, como les dije antes, al deseo que tenían los Vaishnavas de conocer y escuchar los pasatiempos tardíos del señor Chaitanya, porque todos tenían, por ejemplo, sobre el inicio, sobre el nacimiento, sobre la infancia, etcétera, etcétera, pero no todos los que ocurrieron en Jagannath Puri. Y como volvemos a lo mismo, lo que conté anteriormente, el guru de Krishnadas Kaviraj Goswami, que era Raghunath Das Goswami, no me quiero confundir, por eso lo tengo que decir despacito, Raghunath Das Goswami, tuvo tanto contacto, tuvo tanto tiempo sirviéndolo personalmente, porque no es lo mismo estar con el señor Chaitanya, pero él le dio de comer todos los días durante todos los meses que estuvo en Puri. O sea, tuvo un contacto muy íntimo. Entonces los devotos confiaron en la posibilidad que tenía Krishnadas Kaviraj Goswami de contar en su obra, y por eso le dieron sus bendiciones, que sabemos que esto ya lo hemos hablado en otras clases, pero si uno quiere llevar adelante cualquier tarea en servicio devocional importante, primero tiene que pedirle las bendiciones a los devotos. No hay otra manera. La única forma que uno puede llegar a cumplir con el servicio que a uno le solicitan, y más si es uno grande, es a través de la bendición de los devotos. Siempre es necesaria la bendición de los devotos. Entonces, bueno, de hecho, hay en esta clase que les comentaba de su santidad Indradyumna Swami, él cuenta que Raghunatha Dasa Goswami fue quien le pidió personalmente que expandiera los 11 versos del Asta Kaliya Lila compuesto por Sri Rupa Goswami, que lo hizo magistralmente. Bien, si me permiten, les voy a contar un poquito, y esto lo cuenta en su clase Chaturatma Prabhu, que es una clase muy linda, muy cortita también, sobre Krishnadas Kaviraj Goswami. Para el que no lo conoce,
Su Gracia Chaturanga Prabhu es un historiador Vaishnava, discípulo de Prabhupada, que tiene unas clases espectaculares, son viejitas porque son del principio del 2000, 2010, más o menos en esa franja etaria, entre el 2000 y el 2010, y se ven las filmaciones medias, pero el contenido y el material al cual ha tenido acceso a lo largo de sus años de investigación es fenomenal. Así que Chaturanga Prabhu tiene su propia página web y ahí tiene colgadas las clases. Bueno, la relación con los Goswamis y la compilación del Chaitanya Charitamrita, les voy a leer lo que dice Chaturanga Prabhu, su gracia Chaturanga Prabhu, en esta clase que les comenté. Una vez en Brindavan, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami tomó refugio de Srila Raghunatha Dasa, como ya les había comentado, y como Raghunatha Dasa había vivido muchos años en Jagannath Puri, presenciando personalmente pasatiempos íntimos del Señor en la Gambira, durante una estadía en Radhakunda, Raghunath Dasa Goswami daba clases diarias sobre los pasatiempos de Mahaprabhu. Krishna Das asistía con devoción y tomaba notas detalladas. A partir de estas enseñanzas, compiló los pasatiempos tardíos de Mahaprabhu, especialmente aquellos que no habían sido descritos en profundidad por autores anteriores como Vrindavan Das Thakur. Aunque el Chaitanya Charitamrita, también incluye pasatiempos tempranos, porque vieron que el Adi Lila tiene pasatiempos tempranos, Krishnadas Kaviraj aclara que no los repite en detalle, ya que habían sido narrados por Vrindavan Dasa en el Chaitanya Bhagavat. Gracias a su sinceridad y servicio, los Vaishnavas de Vrindavan reconocieron su talento literario y su profunda devoción, y lo animaron a escribir esta obra monumental. Así, el Chaitanya Charitamrita se convirtió en una obra única. No solo narra los pasatiempos del Señor, como habíamos dicho antes, sino que también está impregnada del Siddhanta, es decir, de las conclusiones filosóficas, tal como se las enseñaron los Goswamis. Ahí está. Bien. Seguimos avanzando un poquito más. Estilo literario y elección del idioma. Es muy interesante prestar atención en este detalle. Dijimos que Krishnadas Kaviraj Goswami escribió obras en sánscrito y era excelente en el sánscrito. Srila Prabhupada, en un comentario, en una entrevista, él contaba que más o menos una persona que nunca tuvo contacto con el sánscrito le lleva 30 años de desarrollar un conocimiento profundo del idioma, salvo excepciones que conocemos, que en tiempos modernos hay muchas excepciones, como su santidad Bhanuswami Maharaj o su santidad Hidrayananda Dasa Goswami. Y más allá de que él era un experto en sánscrito, decide escribir su obra máxima en otro idioma, en bengalí. Y hay una gran pregunta que es, ¿por qué elige escribir en bengalí? Y la respuesta la dan varios gurús, es porque el deseo de Krishnadas Kaviraj como autor es llegar a la mayor cantidad de gente posible. El sánscrito estaba relegado para las castas superiores, pero no el bengalí. El bengalí lo hablaba todo el mundo. Entonces, eso por un lado. Segundo, la sonoridad que tiene y la facilidad del idioma, porque es un idioma muy dulce, hace que sea más fácil poder cantar en bengalí que cantar en sánscrito. Por ejemplo, cuando uno canta el Srimad Bhagavatam, el canto 1, capítulo 1, verso 1, vieron que hay varias formas, que es como un tigre que se va moviendo. En cambio, en el bengalí, ¿se acuerdan cuando cantamos la invocación temprano en la mañana? Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Es mucho más simple porque es
mucho más sencillo de aprender que la complejidad que tiene el sánscrito, que nos lleva muchísimo más tiempo. Entonces, por una cuestión de practicidad, eligió, parece, el idioma bengalí. Bien. Esto que elegí lo describe su santidad Indradyumna Swami, y Hari Parsad Prabhu comparte un ejemplo maravilloso de la maestría poética que tiene Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, y es un verso del Govinda Lilamrita, capítulo 23, verso 9, donde describe los movimientos de danza de Srimati Radharani. Volvemos a un punto que no es menor. Este texto, ¿en qué idioma está escrito? ¿Se acuerdan? Lo vimos hace un ratito. ¿En qué idioma lo escribió Krishnadas Kaviraj? ¿En bengalí o en sánscrito? ¿En qué lo escribió? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Este libro, el Govinda Lilamrita, está escrito en sánscrito, ¿sí? Toda su obra es en sánscrito, excepto el Chaitanya Charitamrita. Y van a escuchar, porque les grabé un pedacito de esta clase, donde su santidad Indradyumna Swami canta este capítulo 23 y el verso 9, donde se describen los movimientos de danza de Srimati Radharani. Y lo interesante es que no solamente se describe cómo baila, sino que al leer el verso uno puede, y vamos a poner esto entre comillas, escuchar el ritmo de la danza. Así de refinado es su uso del sánscrito, y les voy a leer esto que también dice su santidad Indradyumna Swami. Los poetas, es decir, los kavis, ¿no es cierto?, consideran un logro literario excepcional, describir el baile de tal forma que el lector también lo escuche. Es un ejemplo brillante de cómo la poesía devocional puede trascender lo visual y lo verbal y convertirse en una experiencia sensorial y espiritual. Por eso, Krishnadas no solo es un kavi, sino un kaviraj, el rey de los poetas, tanto en sánscrito como en bengalí. Y si me permiten, me dicen si se escucha. Sí, por favor. Bien, espérenme un segundo. Ahí está. Chan chan ni nam nam ni nam nam ni nam nam. Tu tu tum tum guru 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 tam tam drum drum guru drum. Dik dik do do kiriti drum dunmi drum. Agat yaiva mahor iha udashri madisha nandara. So you can hear the ¿Se escuchó? ¿Cómo es el baile? ¿Quieren que lo ponga de vuelta? Vale, ¿tú puedes subir el volumen o acercarte un poquito más o algo? Está al máximo, ¿no? Ah, vale, vale. A Sí ver, que se oye, pero se oye. chan chan ni nam nam ni nam nam ni nam nam. Tu tu tum tum guru 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 tam tam drum drum guru drum. Dik dik do do kiriti drum dunmi drum drum. Agat yaiva mahor iha udashri madisha nandara. So you can hear the bueno, ahí describe su santidad Indradyumna Swami con toda su expertise este capítulo 23, este verso 9, cómo es el baile que tiene Radharani, y realmente parece que uno puede escuchar el baile a través de esta descripción magistral que está haciendo Krishnadas Kaviraj Goswami. Bien, seguimos un poquito más. ¿No hay preguntas por ahora? No. Conclusión. Krishnadas Kaviraj Goswami tiene mérito propio en ostentar ese título de Kaviraj, lo acabamos de ver, tanto en sánscrito como en bengalí.
Kaviraj tuvo la fortuna de escuchar directamente a 5 de los 6 Goswamis, ya que Jiva Goswami aún era joven en ese momento. Por eso su obra refleja fielmente la filosofía de la Gaudiya Vaishnava. Y si me permiten, antes de ir al final, les voy a dejar de compartir pantalla un segundito. Les quiero leer cómo se ve él a sí mismo, porque podríamos pensar que este tipo de personalidades que tienen, son tan expertos en el uso en los idiomas, son tan expertos en el sánscrito, pueden tener una visión de sí mismos quizás un poquito más orgullosa. Pues no. Acá en el Chaitanya Charitamrita, en el Adi Lila capítulo 5, yo les voy a mostrar, si me permiten, voy a hacer otra vez lío, un segundo, les voy a mostrar, compartir pantalla, esperen, que vieron que no soy muy rápida, perdón, ahí está. Miren este verso, este es el verso número 205. Miren cómo él se califica. Soy más pecador que Yagai y Madai e incluso más bajo que los gusanos del excremento. Saben la historia de Yagai y Madai, ¿no es cierto? El pasatiempo. ¿No? Sí, bien. Por las dudas, por si hay alguno que no lo sepa, Yagai y Madai son dos brahmanas que de brahmanas tenían el título pero no la actitud porque no se comportaban como brahmanas, estaban muy degradados y Nityananda cuando los ve siente pena por ellos y va a hablarlos y uno lo termina golpeando con una jarra de arcilla y el señor Chaitanya se enfurece, invoca su Sudarshan Chakra y cuando los va a atacar, Nityananda los frena. El señor Nityananda le dice, no, tú has venido acá para demostrar amor, no guerra. No, tenles compasión. Entonces él retira el Sudarshan Chakra. Y cuando ven esta manifestación del Sudarshan Chakra, se dan cuenta de que es Krishna mismo. Estos dos, Yagai y Madai, se postran entre los dos y le piden perdón. Nityananda los perdona y de hecho empiezan a contar el Mahamantra y bueno, finalmente cambian su actitud y vuelven a la senda que tenían que ir originalmente. Este pasatiempo muy lindo está en el Madhya Kanda, en el capítulo 13 del Chaitanya Bhagavat, por si alguien quiere leerlo con profundidad, es muy lindo, se los recomiendo. Hay otra descripción de él que dice, quien quiera que oye mi nombre pierde el resultado de sus acciones piadosas. Todo el que pronuncia mi nombre se vuelve pecador. Será extremadamente humilde, muy retraído en ese sentido. Estas son dos de las formas que él mismo se describe, ¿no es cierto? Y bueno, espérenme un segundito que vuelva a compartir la otra pantalla. Y bueno, Krishna Das Kaviraj Goswami Ki Jai. Muchísimas gracias por la oportunidad de estudiar y compartir sobre este gran Vaishnava. Gracias Nityange por este espacio del Instituto de Estudios Bhaktivedanta. No sé si alguien tiene preguntas. Sí, Fernando. Hare Krishna. Yo tengo una curiosidad. En los idiomas, en India, aparte del hindi, el inglés, hay 22 idiomas oficiales, ¿no? Y entre ellos está el sánscrito. Sí, Normalmente aprendemos de pequeños el idioma y la curiosidad es, excepto el chino, que son 3000 y que caracteres. durante la vida nadie lo conoce, porque China es China, el sánscrito ha dicho que son 30 años. Entonces, los niños, ¿cómo se gradúan allí?
No. Es Porque 30 años para una persona que no tiene contacto de nacimiento con el sánscrito, es lo que describe Srila Prabhupada. Para alguien que no nace en la cultura, no nace en India y que quiere aprender el idioma. en India hay un pueblo, ¿no? Se llama Mathur, ¿no? Que eso Mm. está Karnataka, creo que se llama. Y ahí hablan sánscrito desde niños. Ahí el idioma oficial es el sánscrito. Lo que pasa No sé que si sabes India, al algo de ser eso. tan grande, tiene muchísimos idiomas cooficiales. Mm. Sí. Pero lo que él se refiere, si la Prabhupada, en este comentario de los 30 años, que sabemos que hay muchísimas excepciones, yo pienso, por ejemplo, Radhika Raman. Radhika Raman es un joven que no sé si llega a los 40 años, pero su gracia Radhika Raman es un experto en sánscrito y lo ha aprendido de una manera excepcional. Pero estamos hablando de que son inteligencias fuera de serie, como describió en algún momento Srila Prabhupada a su santidad Hidrayananda Dasa Goswami. Son inteligencias fuera de lo normal. Banuswami también, su santidad Banuswami también aprendió sánscrito de una manera no convencional, por así decirlo. Pero bueno, estamos ante personalidades que tienen, digamos, una bendición especial de Krishna para cumplir un servicio determinado. Por ejemplo, en el caso de Banuswami es traducir al inglés todas las obras de los grandes acharyas como Srila Vishwanatha ay, por favor, perdón, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, Shiva Goswami. Hay muchísimas obras que tengo acceso al material que él tiene traducido, son 150 libros, eso fue en junio del año pasado, ya ahora debe haber más. Por eso les digo que son personalidades muy especiales los que tienen esa bendición de Krishna de poder aprender el sánscrito con tanta expertise o con tanta maestría para hacer servicio. Sinitiangi. Hare Krishna. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Marisha, por el tiempo que te tomas y nos dedicas en prepararte las presentaciones y hablarnos de estas grandes personalidades. Y quería decir que podemos también aprovechar para glorificar a Srila Bhaktivinoda Thakur, porque es gracias a él que nosotros hemos podido entrar en contacto con esta escritura y otras, porque eso estaba todo como oculto Sí, debido a que, pues desgraciadamente, después ya de la partida de del Sri señor Sri Chaitanya. Chaitanya, los Goswamis y todos estos grandes Vaishnavas, y luego se fue quedando como en oculto porque empezaron como a especular y predominó y el Vaishnavismo estaba como incluso hasta mal visto por un tiempo porque estaban los Los brahmanes. sahayas que estaban como habían representado mal, entendido y representado mal, y entonces pues eso era lo que quedaba en la sociedad como que eran los representantes de los Vaishnavas. Y Srila Bhaktivinoda Thakur recuperó recuperó lo original y, y, Sí, y puso en su sitio a los que eran falsos Vaishnavas. sí, tenemos una deuda eterna también con Sila y con Srila Bhaktivinoda Thakur, con Srila Bhaktivinoda Sarasvati Thakur, porque él también se puso a investigar y en su revista, que es de 1930, que se llama The Harmonist, que hay algunos ejemplares online, se puede leer todo el trabajo de investigación que él hizo para descubrir, por ejemplo, los nombres de los padres de Sila Krishnadas Kaviraj Goswami. O sea, nosotros tenemos acceso a un montón de conocimiento, pero también tenemos que tener en cuenta que hay mucho trabajo de investigación de muchísimos devotos, de muchísimos Vaishnavas anteriores a nosotros, y que en este mismo momento, en muchos lugares del mundo, se están haciendo muchos trabajos también para, por ejemplo,
en el Instituto de Estudios de Brindavan se está haciendo todo un trabajo monumental, pero es monumental, para que las obras originales de los 6 Goswamis no se pierdan, porque saben que ellos escribían en estas hojas de palma, que vieron que se dan, es como que si fuese, se van cerrando así, no es como un libro, no es como este libro que uno hace tac tac, sino que son hojas que se van cerrando varias veces. Y esas hojas, al ser de un material vegetal como la palma, saben, como el papel, tienen menos duración que un pedazo de cuero, que una arcilla, o que otro tipo de elementos, que otro tipo de soportes de escritura. Entonces, como ese tipo de soporte de escritura es tan frágil, hay en el Instituto de Estudios de Investigación de Brindavan todo un grupo de Vaishnavas que se están dedicando a mantener en óptimas condiciones para las futuras generaciones de Vaishnavas los textos de Shiva Goswami originales, los textos de Rupa Goswami originales, para que las próximas generaciones, si quieran consultarlos o quieran verlos, puedan. Así que mis más grandes reverencias para esos devotos que están haciendo ese gran trabajo para que otras generaciones puedan acceder a ese material y que esté. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Mira, podemos igual comentar, mientras que nadie dice nada, que Srila Prabhupada mismo también, antes de venir al occidente, cuando estaba allí en el Radha Damodar, se dice que lo escuchaban cómo gritaba por la noche pidiéndole a Rupa Goswami, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo es que voy a hacer? Dime, guíame. O sea, como que le oraba en una manera así como muy fervorosa, porque tú has comentado, ¿no? Que también En la Krishnadas clase de, Kaviraj. en la clase de Rupa Goswami, ¿se acuerdan que cuando trabajamos la importancia que tuvo no solamente para la Gaudía Vaishnava, sino también para Srila Prabhupada, porque él se le apareció en sueños a Srila Prabhupada, que por favor viniera a Occidente y hiciera la misión que su gurú le había dado. Y es como decía Nityangi, la desesperación que tenía Srila Prabhupada, porque lo veía como una tarea imposible, lo veía como una tarea que estaba muy fuera de su liga, pero bueno, en general lo que he visto es que estos grandes almas nunca se sienten capacitadas para cumplir las instrucciones que les dan sus gurús. Y estoy pensando, por ejemplo, en Narottam Das Thakur, cuando le dijeron que tenía que organizar en Kenturi, ¿se acuerdan? El primer Gaura Purnima, y él no se sentía capacitado de ninguna manera. Y Jana Vaishvari fue que en cierta manera lo instó a organizar junto con ella y otros devotos este primer festival, este primer Gaura Purnima. Y así se me vienen a la cabeza muchísimos devotos, grandes almas Vaishnavas, grandes acharyas, que no se sentían en condiciones de llevar adelante ninguna tarea. Miren lo que les acabo de leer, cómo se refiere a sí mismo Krishna Das Kaviraj Goswami. Se ve más bajo que dos brahmanas prácticamente caídos. Entonces tienen una humildad o tienen un sentido del deber. Piensen en Shiva Goswami con sus obras, con los sandarbas. Todos se ven como que el traje les queda grande hablando entre nosotros, ¿no? Como que la tarea que les ponen es titánica y que ellos no van a poder cumplir. Y sin embargo, hay que recordar siempre esto, que mi gurú siempre lo dice, que no importa la tarea que a uno le pida Krishna o le pida el gurú, si uno cuenta con las bendiciones del gurú, si uno cuenta con las bendiciones de los devotos, la tarea se va a poder llevar adelante. Entonces tenemos que confiar también nosotros en que si uno está haciendo lo que el gurú pide, que sabemos que las instrucciones del gurú son eternas, o sea, no es una instrucción que nos da para hoy, es para el resto de nuestra vida, tratar de cumplirlas es pidiéndole la bendición a todos los Vaishnavas, pidiéndole a nuestro gurú las bendiciones,
para poder llevar adelante esa tarea y la vamos a lograr hacer, porque ejemplos nos sobran a la vista. Cosas que piensan, por ejemplo, cuando Srila Prabhupada mandaba a devotos que recién habían entrado en conciencia de Krishna, que recién estaban en movimiento, abrir templos en distintos lugares del mundo que uno dice, ¿cómo? ¿Cómo lo hicieron? Uno es la instrucción del gurú, dos es la bendición de los devotos y tercero es que Krishna siempre nos da los medios. Sí, José. ¿Las bendiciones del gurú te las da el gurú o vienen de una forma natural? Cuando son instrucciones muy específicas, el gurú te da las bendiciones para llevar adelante esa tarea que él te pide. Por ejemplo, en mi caso es esto, dar clases. Mi gurú es como que eso es lo que yo tengo que hacer, dar clases. Y yo siempre se las pido a las bendiciones y él siempre me las da porque él dice que esto es lo que es mi dharma, que mi dharma es dar clases, entonces que... Pero más allá de que uno tiene las bendiciones del gurú, nosotros también tenemos que poner nuestra parte, porque yo no tengo todo el conocimiento, yo me paso horas leyendo, investigando para poder armar una clase y que quede más o menos prolija y que no me olvide de nada y que, bueno, uno también tiene que poner de su parte, porque no es todo, obviamente, las bendiciones del gurú, que son recontra importantes, por supuesto, las bendiciones de todos los Vaishnavas son muy importantes, pero nosotros tenemos que actuar como si dependiera de nosotros y de nadie más. Entonces poner todo nuestro esfuerzo. Y los resultados ya sabemos que son de Krishna. Gracias. Hare Krishna. No sé si alguien... En ISKCON Málaga, ¿alguien tiene alguna pregunta? Prabhu, mi reverencia. No, es que muchísimas gracias, Marisa de Villasi, por la tan interesante clase. Es que he tenido que compartir la pantalla de Zoom porque estaba transmitiendo en Facebook y en YouTube porque tenemos muchos seguidores que nos siguen a través de estas plataformas. Entonces yo tenía que capturar la pantalla del Zoom para que ellos pudieran ver lo que estabas. Por eso no podía poner la cámara, No hay ningún pero problema. ya. Un placer, gracias. Muchas gracias. Quizás puedes preguntar a Abhimanyu si hay ahí en Facebook alguna pregunta. Ya lo he mirado y hay muchos, o sea, como siempre dan reverencias, hay muchos comentarios, pero no hay preguntas. Vale. Verónica, ¿quieres preguntar algo? Ah, vale, perdón. ¿Hay algún comentario, Prabhu, Abhimanyu, que le parezca que podamos leer o no? Si no... Bueno, básicamente los comentarios son que dan reverencias, o sea, vale. son, sí, ofrecen reverencia. Hare Krishna, Vale. mucha reverencia, gracias por la clase y así, pero no, Vale, se perdón. repite Sí. casi eso. Gracias, Prabhu. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más o algo. Yo de mi parte no tengo mucho más para decir, solo agradecer a Nityangi por convocarme para preparar esta clase. Ha sido un placer para mí ponerme en contacto con semejante personalidad, estudiar un poquito más, entender a los desafíos que se enfrentó y la obra que nos dejó, como dice su santidad Indradyumna Swami, esos 3 potes de néctar que, bueno, uno solo tenemos traducido al castellano, que es el Chaitanya Charitamrita, pero bueno, calculo que los otros 2 se irán a traducir más adelante. Pues muchas gracias a ti, Marisha, y nos gustaría ver si nos comentas si tienes pensado sobre qué otra gran personalidad hablar la próxima vez. Por ahora no se me ocurre. ¿No lo has pensado? Bueno, pues ya No, lo no he pensado pensamos. nada, luego lo pensaremos, pero sí. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, nos despedimos aquí. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Gracias. Hare Krishna, Hare Krishna. Ahora Bhakta Vrinda.